Buenas noches o buenas tardes. Bueno, el tema que vamos a repasar hoy día es bastante amplio y hace referencia a lo que es la poliuria, proteinuria y hematuria desde un contexto netamente clínico. ¿Listo? Entonces es un tema amplio porque cada síntoma está asociado a muchas otras enfermedades, desde una simple fiebre, donde puede haber proteinuria, hasta un trastorno de diabetes mellitus descompensada, que es parte de la clínica, la poliuria y la hematuria, que puede ser desde traumáticas hasta una glomerulonefritis rápidamente progresiva. Pero bueno, vamos a hacer un resumen. Eh, Normalmente estas sintomatologías, dentro del punto de vista semiología, son motivo de consulta bastante frecuente. Sí puede estar en un contexto de atención primaria y es una complejidad creciente porque cada una de ellas puede llevar a una enfermedad mucho más grande. La poliuria, dentro de la definición básica, es un producto un incremento de la cantidad de orina en cuanto a frecuencia y volumen. La proteinuria, que habla de la excreción, que normalmente no hay una excreción alta de proteínas por la orina, pero sí existe gran cantidad de orina con proteínas, y la hematuria, bueno, que es la presencia de sangre. Estos datos, dentro del punto de vista clínico, están englobados dentro de lo que se conoce como síntomas miccionales o síndrome miccional. ¿Por qué es importante? Porque cada una de ellas te puede englobar muchas cosas. No se olviden que el concepto de síndrome es un conjunto de signos y síntomas que no te engloban nada, pero te pueden abrir muchas posibilidades. Aquí estamos viendo, fíjense, solamente a manera de introducción, una hematuria, que una hematuria, bueno, esto no hay dónde perderse, es una orina con color a sangre. Y aquí también puede haber una hematuria, porque es que la hematuria puede ser macroscópica o microscópica. Tiene una forma de presentación, hay características, duración, los antecedentes que también son importantes, el traumatismo, los golpes, la- los sondajes de la vía urinaria, fármacos, alimentos infecciosos familiares, asociados a un síndrome miccional, a la hipertensión arterial, a edemas, a oliguria, y los factores de riesgo, como la diabetes, con la poliuria, dislipidemia, obesidad con poliuria, cardiopatías endocrinológicas, neuromusculares, bajo peso al nacer, antecedentes familiares de hipertensión arterial, renales, enfermedades cerebrovasculares, el uso de AINES, corticoides, anticonceptivos, cafeínas, descongestivos. Entonces, son muchas las causas que pueden generar estos tres síntomas que hemos visto. Entonces, nos quedamos con esto. Fíjense, el síndrome nefrótico y nefrítico, donde básicamente el síndrome nefrótico y nefrítico, lo van a ver creo en el siguiente módulo, es una afectación renal secundaria a una afectación global del glomérulo o segmentaria, donde básicamente un síndrome nefrítico puede ser un proceso inflamatorio donde hay proteinuria, hay hematuria, fíjense, cuatro cruces, proteinuria por encima de 3,5 gramos en un paciente con una superficie de 1,73 metros cuadrados. Puede haber sedimento, puede haber hipertensión, entonces básicamente ahí entramos a las triadas. Existe una triada del síndrome nefrítico, ¿listo? Y también tenemos por otro lado el síndrome nefrótico, que ambos son casi lo mismo, pero es todos de un síndrome nefrítico puede degenerar un síndrome nefrótico, donde igual va a haber una hematuria, pero aquí va a haber mayor eliminación de proteínas, fíjense, más de 3,5 gramos de albúmina. Puede haber sedimento, puede haber hipoalbuminemia, alteraciones hemodinámicas. Entonces, si queremos hablar de hematuria y proteinuria, básicamente terminamos hablando de un síndrome nefrótico y nefrítico. Pese que dentro de la epidemiología hemos visto que puede haber otros síntomas que te pueden llevar a su presencia. Entonces, la hematuria. Dentro de los conceptos y clasificación, la hematuria es la presencia normal de glóbulos rojos en la orina, que estos pueden ser procedentes de la vía urinaria, o sea, en pacientes que se han golpeado, no somos pacientes que juegan fútbol y se dan golpes en las regiones genitales, que pueden ser visibles a simple vista, fíjense como este, o no. Por eso es que hay la
macrohematuria y la microhematuria. ¿Listo? Dentro de la clasificación, fíjense, por clínica pueden ser macroscópicas y microscópicas. Las macroscópicas obviamente no necesitas microscopio para verlos, las microscópicas sí. Pueden ser persistentes o constantes. Pueden ser sintomáticas, recurrentes o asintomáticas. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de una microhematuria, básicamente estamos hablando de una hematuria microscópica que no es visible y lo que se puede observar es no más de 5 hematíes por campo de orina en un centrifugado o 5 hematíes por milímetro cúbito en orina fresca, no centrifugado. Aquí estamos viendo los hematíes. O también se puede hacer por medio de la lectura de tiras reactivas, que es otra forma de evaluar de forma rápida. Pero obviamente nada va a superar a la escala de hematíes por campo de orina, porque es visión directa, fíjense. Aquí hay hartos glóbulos rojos. El glóbulo rojo tiene una característica de un disco biconvexo y este otro lado, fíjense, menos. Microhematuria, macrohematuria. ¿Listo? Cuando hablamos de macrohematuria o hematuria macroscópica, se va a producir porque va a haber más de 5.000 hematíes por campo. Fíjense, aquí estamos viendo los glóbulos rojos que centrifugados, fíjense cómo se empiezan a precipitar. Entonces, ahí estamos hablando de microhematuria, menos de 5 hematíes, y macrohematuria, más de 5.000 hematíes. Pregunta de examen. La clasificación básicamente te habla de la hematuria transitoria, que es aislada, generalmente suele estar asociado a fiebre, alzas térmicas u otros tipos de cosas. De la hematuria persistente, que aparecen en todas las muestras durante más de 2 semanas, de 2 a 4. La intermitente o recurrente, que se puede clasificar en una hematuria asintomática, si existe una anormalidad de la orina, pero esto es aislada y no hay afectación. O ya las más peligrosas, que son las hematurias glomerulares. Aquí entraría la glomerulonefritis o el síndrome nefrítico y síndrome nefrótico, que es un punto de corte del sangrado de un glomérulo renal. Quiere decir que el glomérulo, que es la unidad funcional del riñón, está dejando fugar sangre. ¿Listo? Y la hematuria no glomerular, que este tiene un punto de sangrado fuera del glomérulo, o sea, intrarrenal de las vías urinarias o extrarrenales. ¿Listo? De estas dos, ¿cuál es la más importante desde el punto de vista de estragos que puede producir la glomerular? Porque muchas veces estos pacientes terminan en diálisis. Aquí estamos viendo, fíjense, las hematurias glomerulares y las no glomerulares. Las glomerulares, las infecciosas, la glomerulonefritis postinfecciosa, endocarditis, VIH, hepatitis, nefritis, las primarias, las más importantes, la glomerulonefritis proliferativa mesangial, la membrana proliferativa, que estas lastimosamente muchas veces terminan en diálisis, las enfermedades sistémicas, la más importante, el lupus eritematoso sistémico, que es algo que se está poniendo de moda y que ustedes lo van a ver más adelante. Renal, nefropatía intersticial, enfermedades quísticas, traumatismos, tumores extrarrenales, hipercalcemia, infecciones urinarias, malformaciones. De todos los más importantes son las primarias, las glomerulonefritis focales y segmentarias y membranoproliferativas y las infecciones urinarias. ¿Qué quiere decir? Que una ITU, una infección urinaria, puede tener una hematuria. Entonces, cuando hablamos de clasificación de microhematuria y macrohematuria, fíjense que las macrohematurias, es decir, las que podemos ver, más de 5.000 glóbulos rojos por campo, están asociadas a excitación uretral, trauma y infección del tracto urinario. Y son las más frecuentes. Menos frecuentes, obviamente en nuestro medio, este tendría que estar acá arriba, porque los cálculos urinarios son bien importantes en nuestro medio. Es más, con tanta gaseosa que le echamos, Coca-Cola estamos hablando, bueno, no Coca-Cola, no por no darle palo a eso, solo a la empresa, Coca-Cola, Pepsi, Fanta, la que vean, las coagulopatías, las glomerulopatías mesangiales proliferativos asociadas a IgA en cuanto a las macrohematurias. Y las microhematurias, que son las peores, donde básicamente tenemos la enfermedad de Alport, síndrome de Nucrack,
Las transitorias que pueden ser una ITU, trauma, fiebre y ejercicio. Ojo que por eso es que una hematuria no se lo toma desde el punto de vista de diagnosticado, sino en tiempo. Fíjense que ejercicio, fiebre y trauma pueden generar microhematuria, pero pasajera transitoria menos de una semana. ¿Qué hacemos en esto? Pedimos morfología de glóbulos rojos. ¿Por qué? Porque cuando hay una afectación glomerular, los glóbulos rojos salen anormales, es decir, todos exprimidos, comprimidos. Pero cuando el sangrado es por fuera del glomérulo, entonces los glóbulos rojos salen normales. Entonces, todo paciente con micro o macrohematuria pedimos morfología de glóbulos rojos. ¿Listo? Entonces, una glomerulonefritis es una enfermedad glomerular, donde básicamente puede tener hematuria, proteinuria, puede tener la hematuria, pero asociada a oliguria, anuria, edema, hipertensión. El síndrome nefrítico. ¿Listo? Una hipertensión arterial, sangrado ureteral, puede tener palidez cutánea, anemia, un origen ureteral vesical, o sea, trauma. Puede tener disúria, micción imperiosa, polaquiuria, dolor en flanco, y la poliuria, asociada a la hematuria, puede ser por uropatía obstructiva, displásico, poliquistosis. Entonces, existe esta enfermedad o tumor de Willis o poliquistosis renal que puede englobar varias enfermedades, o las vasculitis, que son afectaciones vasculares por enfermedades autodegenerativas. ¿Listo? Entonces, en cuanto a la proteinuria es un indicador bastante grande de enfermedad, porque la proteinuria no es una enfermedad, es un indicador precoz de que el riñón va a dejar de funcionar en un par de meses, años. ¿Listo? Normalmente un adulto no tendría que tener eliminación de proteínas por riñón y lo máximo que puede llegar es a menos de 150 miligramos. Si pasa de esto se llama microproteinuria de 150 a 300 miligramos en 24 horas. Pero fíjense, en neonatos lactantes y niños suele haber presencia de proteínas en el riñón, porque ellos suelen tener otros tipos de enfermedades, pero básicamente estos son los valores normales, si quieren llamarlo, de la proteinuria, que ya habíamos quedado que no es una enfermedad, pero es un indicador precoz de falla del riñón. ¿Listo? Entonces, en un niño, normalmente en orina de 24 horas tiene que existir esta cantidad de volumen, que puede estar afectado, sí, pero en un adulto lo normal es menos de 150 miligramos en un día y el 30% tiene que ser albúmina. ¿Listo? Puede tener causa presrenal, que puede estar causado por situaciones que afecten el plasma antes de entrar al riñón, lo cual indica una enfermedad renal transitoria, donde va a haber un aumento de proteínas de alto peso molecular. Las renales que están asociados a las glomerulares, el síndrome nefrítico y síndrome nefrótico, que pueden ser selectivas y no selectivas. No se olviden que nosotros en el riñón, en los glomérulos, no vamos a hablar al referente porque eso es netamente de fisiopatología. Tenemos hendiduras y estas hendiduras están cargadas de paransulfato. Entonces, por eso viene la proteína, siente positivo y se repele porque hay cargas eléctricas. Pero cuando ya entramos en un síndrome nefrótico, básicamente, te puedes retirar nomás. ¿Ya? Cuando ingresamos en un síndrome nefrótico, hay pérdida de este paransulfato a nivel de las hendiduras y por lo tanto va a haber pérdida de proteínas. Entonces, por eso es que viene el término selectiva y no selectiva tubular. Ya cuando hablamos de proteínas postrenales, básicamente estamos hablando que puede ser agregado en otros sectores de la orina, generalmente siempre asociados a infecciones bacterianas micóticas, donde puede variar entre 30 miligramos por decilitro hasta 2000 miligramos. Entonces, esta presencia va a hacer que, además de la proteinuria, puede haber sangrado líquido prostático y grandes cantidades. Entonces, cuando hablamos de una proteinuria presrenal, básicamente hacemos referencia al aumento de la cantidad, es decir, la estructura normal del glomérulo va a generar que no haya una cantidad excesiva de pérdida.
Por eso es que existe una patología bien asociada a la famosa proteinuria de Benson-Jones, donde está asociado a problemas, por ejemplo, la leucemia mielomonocítica, en este caso. Cuando hablamos de una proteinuria renal, básicamente hablamos de daño glomerular. Mientras más alta sea la proteinuria, mayor daño glomerular hay por las alteraciones de las cargas eléctricas. Normalmente estos son los famosos síndromes nefríticos o glomerulonefróticos, donde ya va a haber una macroeliminación de proteínas a través de los glomérulos. De ahí viene el nombre de proteinuria selectiva y no selectiva. Generalmente esta alteración se va a dar a nivel de la estructura del glomérulo, donde las hendiduras tienen un volumen de hasta 150.000 daltons de volumen, es decir, de diámetro, y la albúmina solo de 65.000, entonces es fácilmente eliminable. Pero básicamente ahí es donde entra el sulfato que genera la repulsión y que no se pueda eliminar. Esto seguramente lo van a ver en fisiopatología del síndrome nefrítico y síndrome nefrótico. Normalmente nosotros producimos proteínas y estructuras glomerulares con un tamaño menor a la hendidura. Entonces, por lo tanto, siempre va a haber la posibilidad de eliminar, a no ser que no se pierda la estructura glomerular y mantenga su funcionamiento. Las proteínuras postrenales, bueno, están asociados a infecciones, exudaciones y por lo tanto estas no son de una adecuada clasificación. Cuando hablamos de la clasificación de la proteinuria, la clasificación nos puede llevar a una proteinura aislada benigna, que es transitoria idiopática, que son bueno, los mejores diagnósticos, intermitente idiopática o conocido como proteinura aislada persistente. Pero cuando la proteinuria está asociada a un síndrome nefrótico o un nefrítico, básicamente el pronóstico no es el adecuado. Existen otras situaciones que te pueden generar proteína de forma intermitente y transitoria, que va a surgir eventualmente. Por ejemplo, una de las proteinurias es en el caso de fiebre, en el caso de hipotermia, hipertermia, en los famosos corredores o los que les gusta hacer ejercicios extremos donde va a haber pérdida de musculatura porque realmente es importante en pacientes que convulsionan, en los traumatismos, en los pacientes que sufren accidentes. Entonces, una proteinuria transitoria es una proteinuria leve que no suele pasar por encima del gramo en 24 horas y no necesariamente va a significar una enfermedad renal. Puede ser leve, moderada o masiva. Fíjense que el target siempre va a ser 3.5 gramos en 24 horas en una superficie corporal de 1.73. La principal manifestación es el edema, la hipotensión y la proteinuria. Fíjense la orina, las características, parece un vaso de cerveza, si es que lo han visto, ¿no? Miren, fíjense la precipitación de las proteínas. ¿Listo? Existen tiras colorimétricas donde nos indican el color del pH y la cantidad de proteínas. Fíjense, positivo una cruz, dos cruces, tres cruces, cuatro cruces, más de 1.000, más de 1 gramo. Entonces, uno de sus principales causantes de proteínas habíamos quedado en síndrome nefrótico. ¿Listo? Y para terminar, la poliuria, la el incremento del volumen urinario que el paciente puede presentar. La poliuria es un signo bien definido de incremento del flujo urinario por encima de 3 litros día. Generalmente hay tres tipos de poliurias. La osmótica, por el sodio, glucosa y cal. Generalmente estos pacientes suelen tener incremento de consumo de sal, hipertensión, entonces por eso suelen generar mayor eliminación de orina. La diuresis hídrica, que es, va a haber un incremento de la diuresis por el exceso de ingesta de agua, la polidipsia primaria, y la diabetes insípida, donde básicamente tiene que ver mucho la hormona vasopresina
o antidiurética, que básicamente va a hacer que la nefrona elimine mayor cantidad de agua y por lo tanto el paciente va a tener una poliuria. Desde el punto de vista clínico, también está asociado la diuresis osmótica a la diabetes mellitus descompensada. No se olviden que el riñón tiene un umbral de glucosuria. Quiere decir que a partir de un nivel de glucosa va a empezar a eliminar mayor cantidad de agua. Por eso es que el paciente diabético empieza a tener poliuria, polidipsia, polifagia. Entonces, como parte de la diabetes mellitus descompensada, bueno, está la poliuria. Uso de manitol, diurético, eliminación de urea, administración de cloruro de sodio o propilenglicol. Aquí estamos viendo que una poliuria tiene mucho que ver con si es una diuresis osmótica o una diuresis hídrica. Si se trata de una diuresis hídrica, es decir, porque el paciente consume mucha agua o poca agua, se hace una test de privación hídrica y si disminuye, incrementa la osmolaridad urinaria, estamos hablando de una polidipsia primaria. Pero si pese a la test de privación hídrica, estamos hablando de una diabetes insípida. En este caso, si se trata de una diabetes insípida, hay que ver si es una diabetes insípida nefrogénica o insípida central. En todo caso, la poliuria en nuestro medio siempre, casi siempre está asociado a la diabetes mellitus descompensada. Entonces, todo paciente con poliuria hay que pensar, ¿estará con diabetes mellitus? ¿Podrá tener? Entonces, es una de las explicaciones más básicas que se puede dar. ¿Listo? Entonces, repasando. ¿Quiénes pueden tener proteinuria, hematuria, poliuria? Las infecciones urinarias. Lastimosamente, toda infección urinaria puede pasar con esto. Siempre olvidándonos que no pase la barrera de una proteinuria por encima de 3,25 por superficie corporal en un paciente de 1,72. ¿Listo? Segundo, puede haber hematuria. Por supuesto que sí, en una infección urinaria. En niños con enuresis y trastornos miccionales también podemos tener en malformaciones urológicas. La hematuria y la proteinuria no son síntomas que pueden ser evaluados de forma aislada, sino es que se tiene que buscar un complejo sindromático que nos ayuda a evaluar qué es lo que está pasando. Si hay una proteinuria importante, nunca olvidarnos de descartar síndrome nefrítico y síndrome nefrótico. Por último, la hipertensión arterial es uno de los mayores causantes de proteinuria y hematuria. Es más, un riñón antes de cesar su funcionamiento por una crisis hipertensiva va a tener proteinuria y hematuria. Y es siempre necesario buscar el cálculo de filtrado glomerular en este tipo de pacientes y siempre es de pasar los marcadores de funcionamiento urinario. ¿Listo? Entonces, nunca nos olvidemos que el síndrome nefrótico y nefrítico básicamente tiene proteinuria, hematuria, poliuria, puede tener hipertensión y muchas otras cosas. Entonces, clínicamente es lo primero que tenemos que descartar cuando no estemos ante este tipo de casos. ¿Listo? Muchas gracias y bueno, espero que les haya gustado.